Hay secretos que cruzan fronteras. Secretos que viajan escondidos en el corazón de quienes dejan todo atrás. Secretos que duermen durante décadas en cartas que nunca fueron enviadas. Esta es la historia de uno de esos secretos. Un secreto que nació en un pequeño pueblo de Michoacán, que cruzó el Río Grande en una noche sin luna y que esperó 47 años para ser revelado. Bienvenidos a Cartas Olvidadas del Corazón. Soy Ana y hoy les traigo una historia que me quitó el aliento. Una historia de amor prohibido, de sacrificio silencioso, de una mujer que guardó un secreto tan grande que cambió el destino de 3 generaciones. Todo comenzó con una caja de zapatos encontrada en un armario de San Antonio, Texas. Dentro había cartas amarillentas, fotografías descoloridas y una verdad que nadie esperaba descubrir. Antes de comenzar, quiero preguntarte algo. ¿De qué país o ciudad nos escuchas hoy? Déjamelo en los comentarios. Y cuéntame, ¿alguna vez has guardado un secreto por amor? ¿Un secreto tan grande que cambió tu vida para siempre? Ahora sí, prepárate, porque esta historia va a tocarte el alma. San Miguel de las Rosas, Michoacán. Primavera de 1973. Era un pueblo pequeño, de esos que apenas aparecen en los mapas. Casas de adobe pintadas de colores, una iglesia blanca con campanario de piedra y campos de aguacate que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Ahí vivía Esperanza Mendoza. Tenía 21 años, ojos color miel que brillaban como los atardeceres de Michoacán, cabello negro azabache que le llegaba hasta la cintura, piel morena canela y una sonrisa que hacía que los hombres del pueblo perdieran el aliento. Pero Esperanza no era como las otras muchachas de San Miguel. Mientras sus amigas soñaban con casarse y tener hijos, ella soñaba con algo más. Soñaba con estudiar, con ser maestra, con enseñar a leer a los niños del pueblo que, como ella, habían nacido sin oportunidades. Su padre, don Aurelio, era un hombre duro, trabajador de los campos de aguacate, manos callosas, espalda encorvada por años de trabajo bajo el sol y un orgullo más grande que la sierra que rodeaba el pueblo. Para él, las mujeres no necesitaban estudiar. Las mujeres nacían para casarse, tener hijos y servir a su marido. Nada más, nada menos. Pero Esperanza era terca, tan terca como su padre. Y cada noche, cuando todos dormían, encendía una vela en su cuarto y leía los libros que el padre Francisco le prestaba en secreto. Poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, novelas de la Revolución y un diccionario de inglés que había encontrado en la basura de la casa grande del patrón. Esperanza soñaba con cruzar la frontera, no por dinero, no por escapar de la pobreza, sino por aprender, por convertirse en alguien, por demostrarle a su padre que una mujer podía ser más que una sombra en la cocina. Pero el destino tenía otros planes para Esperanza. Planes que comenzaron una tarde de abril cuando un camión polvoriento llegó al pueblo y de él bajó un hombre que cambiaría su vida para siempre. Se llamaba Daniel Reyes, tenía 28 años, alto, piel bronceada por el sol de Texas, ojos verdes que parecían fuera de lugar en su rostro moreno y una sonrisa que prometía todo y nada al mismo tiempo. Daniel era lo que llamaban un pocho, nacido en México pero criado en Estados Unidos, hijo de braceros que habían cruzado la frontera en los años 50. Hablaba español con acento gringo e inglés con sabor a tortilla. Pertenecía a 2 mundos y a ninguno al mismo tiempo. Había vuelto a San Miguel de las Rosas por una razón. Su abuela, doña Consuelo, estaba muriendo
y él había prometido estar ahí para despedirla. La primera vez que Esperanza lo vio fue en la tienda del pueblo. Ella compraba hilo para bordar. Él preguntaba por cigarros americanos que nadie vendía. Sus ojos se encontraron y algo pasó, algo eléctrico, algo peligroso, algo que ninguno de los dos pudo nombrar en ese momento. Daniel sonrió. Esperanza bajó la mirada, como le habían enseñado que debía hacer una señorita decente. Pero cuando él salió de la tienda, ella lo siguió con la mirada. Y él volteó. Una vez, 2 veces, como si supiera que ella lo estaba mirando. Esa noche Esperanza no pudo dormir, y en su diario escribió una frase que marcaría el comienzo de todo. Hoy conocí a un hombre con ojos de gringo y alma de mexicano, y tengo miedo de lo que eso significa. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Daniel se quedó en el pueblo más tiempo del que había planeado. Su abuela mejoraba y empeoraba, como si el destino quisiera darle tiempo para algo más. Esperanza y Daniel empezaron a encontrarse, primero por casualidad, luego por accidente, después a propósito. Se veían en el mercado los domingos, en la plaza después de misa, en el camino que llevaba al río donde las mujeres lavaban la ropa. Pero el pueblo tenía ojos, y las lenguas empezaron a moverse. Dicen que la hija de don Aurelio anda con el Pocho. Dicen que los han visto platicando solos. Dicen que ella ya no es tan decente como parece. Don Aurelio escuchó los rumores, y una noche, mientras cenaban frijoles con tortillas, miró a su hija con ojos de tormenta. «No quiero que vuelvas a hablar con ese hombre», le dijo. «Los Pochos no son de fiar. Van y vienen. Nunca se quedan. Y tú ya tienes prometido». Esperanza sintió que el mundo se detenía. ¿Prometido? ¿Qué prometido? Don Aurelio sonrió. Una sonrisa fría, sin alegría. «Roberto Sánchez», dijo, «el hijo del dueño de la empacadora. Ya hablé con su padre. Se casan en diciembre». Roberto Sánchez. Esperanza lo conocía. Todos en el pueblo lo conocían. Era gordo, tenía 35 años, olía a aguardiente y a sudor viejo, y todos sabían que le pegaba a su primera esposa hasta que ella murió. Los doctores dijeron que fue el corazón, pero las mujeres del pueblo sabían la verdad. Esperanza quiso protestar, quiso gritar, quiso decirle a su padre que prefería morir antes que casarse con ese hombre. Pero las palabras no salieron, porque en 1973, en un pueblo de Michoacán, las hijas no contradecían a sus padres. Las hijas obedecían, las hijas callaban, las hijas aceptaban su destino. Esa noche Esperanza lloró hasta que no le quedaron lágrimas, y cuando el sol salió, tomó una decisión. Si su padre la vendía como ganado, ella se escaparía, se iría al norte, cruzaría la frontera y empezaría una nueva vida, sola si era necesario. Pero no tuvo que hacerlo sola, porque esa misma tarde Daniel la encontró llorando junto al río, y cuando ella le contó todo, él dijo las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Vente conmigo, Esperanza. Vámonos al norte. Yo te enseño inglés, tú me enseñas a ser mexicano de verdad, y juntos construimos una nueva vida». La noche del 15 de mayo de 1973, Esperanza Mendoza hizo algo que ninguna mujer de su familia había hecho jamás. Desobedeció a su padre. Esperó a que todos durmieran. Empacó una pequeña maleta con lo esencial: 2 vestidos, una foto de su madre muerta, el diccionario de inglés y un rosario de cuentas azules que había sido de su abuela. Dejó una nota en su almohada, una nota que decía simplemente: «Perdóname, papá,
pero prefiero ser libre y pobre que rica y esclava. Daniel la esperaba en el camino viejo. Tenía un carro prestado, dinero ahorrado y un plan. Viajarían de noche, cruzarían por Nuevo Laredo. Él tenía papeles, ella no, pero conocía a un coyote que los ayudaría a cruzar el río. El viaje duró 3 días, 3 días de caminos polvorientos, de pueblos olvidados, de dormir en el carro, de comer tacos de canasta comprados en las orillas de las carreteras. Y en esos 3 días, Esperanza y Daniel se enamoraron. No del amor de las telenovelas, no del amor de las canciones de José José que sonaban en la radio del carro, sino de un amor real. Un amor que nace cuando 2 personas comparten el miedo, la incertidumbre y la esperanza de un futuro mejor. Llegaron a Nuevo Laredo una noche sin luna. El coyote los esperaba, un hombre flaco con cicatriz en la mejilla y ojos que habían visto demasiado. El cruce cuesta $500, dijo, por adelantado. Si la migra los agarra, yo no los conozco. Daniel pagó. Y a las 3 de la mañana, Esperanza se encontró caminando hacia el Río Grande. El agua estaba fría, más fría de lo que había imaginado. Le llegaba hasta el pecho, y la corriente era fuerte, tan fuerte que en un momento perdió el equilibrio y casi se la lleva. Pero Daniel la sostuvo, la agarró de la mano, y no la soltó hasta que llegaron al otro lado. Cuando pisaron tierra americana, Esperanza lloraba, de frío, de miedo, de alivio, de todo al mismo tiempo. Daniel la abrazó y le susurró al oído las palabras más hermosas que ella había escuchado en su vida. Ya estás en casa, mi amor. Ahora todo va a estar bien. Pero Daniel estaba equivocado, porque nada iba a estar bien. No todavía. No por mucho tiempo. Lo que Esperanza no sabía esa noche era que había cruzado el río llevando algo más que su maleta y sus sueños. Llevaba un secreto que crecía dentro de ella, un secreto que lo cambiaría todo. Soy Ana y les hablo del corazón. Este canal vive gracias a ustedes. Estamos tan cerca de los 100 suscriptores. Pero sin tu inscripción ahora, estas historias podrían quedarse en silencio. Suscríbete en este instante. No dejes que el baúl se cierre para siempre. San Antonio, Texas. Verano de 1973. La ciudad era diferente a todo lo que Esperanza había imaginado. Edificios altos, carros por todas partes, letreros en inglés que ella apenas podía descifrar, y un calor húmedo que le recordaba a su pueblo, pero que sabía diferente. Daniel la llevó a vivir con su familia, una casa pequeña en el barrio mexicano, paredes de madera pintadas de azul, un jardín con nopales y flores de bugambilia, y una cocina que siempre olía a tortillas recién hechas. Su madre, doña Rosario, era una mujer pequeña con ojos sabios. Recibió a Esperanza con los brazos abiertos. La llamó hija desde el primer día y nunca preguntó cómo había cruzado la frontera. Las primeras semanas fueron un sueño. Daniel trabajaba en una construcción durante el día. Por las noches le enseñaba inglés a Esperanza y los fines de semana la llevaba a conocer la ciudad. El Álamo, el Riverwalk, los mercados mexicanos donde vendían pan dulce y piñatas. Esperanza se sentía feliz. Por primera vez en su vida se sentía libre, y cuando descubrió que estaba embarazada, pensó que su felicidad era completa. Pero entonces llegó la carta. Una carta de México, dirigida a Daniel, con letra de mujer.
Esperanza la encontró por accidente. Estaba limpiando el cuarto cuando vio el sobre en el bolsillo de una chaqueta vieja. No debía abrirla, lo sabía, pero algo dentro de ella necesitaba saber. La carta estaba firmada por una mujer llamada Lucía y decía cosas que destrozaron el corazón de Esperanza. Mi amado Daniel, comenzaba, te extraño cada día más. Nuestro hijo pregunta por ti, pregunta cuándo va a volver su papá, y yo no sé qué decirle. Tu esposa que te ama, Lucía. Esperanza tuvo que sentarse. Las piernas le temblaban. El mundo giraba a su alrededor. Daniel estaba casado. Tenía un hijo, una familia en México que ella no conocía y nunca se lo había dicho. Cuando Daniel llegó esa noche, encontró a Esperanza sentada en la oscuridad, con la carta en las manos y lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. No intentó mentir, no intentó explicar, solo dijo la verdad. Una verdad que era peor de lo que Esperanza había imaginado. Sí, estaba casado. Sí, tenía un hijo, un niño de 4 años llamado Miguel. Se había casado joven, a los 19, con una prima lejana que su familia había elegido para él. No era un matrimonio de amor, era un matrimonio de conveniencia, de obligación, de tradición. Pero eso no cambiaba nada. Daniel tenía una esposa y Esperanza era la otra, la amante, la que había destruido una familia sin saberlo. Esa noche, Esperanza tomó una decisión. Una decisión que le rompería el corazón, pero que era la única correcta. Tenía que irse, tenía que dejar a Daniel, tenía que criar a su hijo sola, porque prefería ser madre soltera que ser la causante del dolor de otra mujer, de otro niño que preguntaba por su padre. Daniel le rogó que se quedara, le prometió que se divorciaría, que dejaría todo por ella, que la amaba como nunca había amado a nadie. Pero Esperanza ya no podía creerle. ¿Cómo confiar en un hombre que le había mentido desde el principio? ¿Cómo construir una vida sobre una base de engaños? Una semana después, Esperanza se fue. Doña Rosario le dio dinero, la dirección de una prima en Houston y un abrazo largo que decía más que 1000 palabras. Daniel no intentó detenerla, quizá porque sabía que no tenía derecho, quizá porque entendía que el amor a veces significa dejar ir, o quizá porque era un cobarde. Esperanza nunca lo supo con certeza. Lo último que él le dijo fue una promesa. Cuando nazca el niño, avísame. Quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida. Te lo prometo, Esperanza. Nunca los voy a abandonar. Pero Daniel no cumplió esa promesa. No cumplió ninguna de sus promesas. Y 47 años después, su hijo seguiría preguntándose quién era su padre. Houston, Texas. Otoño de 1973. Esperanza llegó a la casa de la prima de Doña Rosario con lo puesto: una maleta, $200, un corazón roto y un bebé creciendo en su vientre. La prima se llamaba Socorro. Era una mujer viuda que vivía sola en un apartamento pequeño cerca del Ship Channel. Trabajaba limpiando casas de gringos ricos y tenía un corazón más grande que el estado de Texas. Socorro no hizo preguntas, no juzgó, solo abrió su puerta y su corazón y dijo las palabras que Esperanza necesitaba escuchar. Aquí tienes un hogar, mija, el tiempo que necesites. Los meses siguientes fueron difíciles. Esperanza trabajaba donde podía, lavando platos en restaurantes, limpiando oficinas de noche, cosiendo ropa en un taller clandestino donde pagaban centavos por hora. Su panza crecía, su espalda dolía.
Y cada noche, cuando se acostaba en el sofá que Socorro le había prestado, pensaba en Daniel. Le había escrito 3 cartas, contándole cómo iba el embarazo, preguntándole si vendría cuando naciera el bebé, esperando una respuesta que nunca llegó. El bebé nació el 12 de enero de 1974. Un niño, sano, con los ojos verdes de su padre y la sonrisa de su madre. Esperanza lo llamó Miguel, como el hijo que Daniel ya tenía en México, no por crueldad, sino porque ese nombre significaba algo. Significaba que su hijo no era menos importante, que merecía el mismo amor, la misma presencia, aunque nunca la tuviera. Le escribió a Daniel una última carta, con una foto del bebé, con la fecha de nacimiento, con una invitación a conocer a su hijo, y esperó. Esperó semanas, meses, un año. La respuesta nunca llegó. Si esta historia te está rompiendo el corazón tanto como a mí, dale like ahora mismo y cuéntame en los comentarios, ¿qué crees que pasó con Daniel? ¿Por qué nunca respondió? ¿Crees que Esperanza hizo bien en irse? Los años pasaron. Miguel creció. Esperanza trabajó. Estudió inglés en las noches. Consiguió sus papeles gracias a una amnistía en los años 80 y eventualmente cumplió su sueño. Se convirtió en maestra de español en una escuela primaria de Houston, enseñando a niños mexicanos como ella a leer y escribir, a soñar en 2 idiomas, a ser orgullosos de sus raíces. Pero nunca se casó. Nunca tuvo otra pareja seria. Cuando Miguel le preguntaba por qué, ella siempre decía lo mismo. Porque ya tuve un gran amor, mijo, y una vez que conoces el fuego de verdad, las velas ya no calientan. Miguel creció creyendo que su padre había muerto. Eso le dijo Esperanza, que había sido un hombre bueno, que la había amado, que había muerto en un accidente antes de que él naciera. Era más fácil así, menos doloroso, menos complicado. Pero las mentiras, aunque sean piadosas, siempre encuentran la forma de salir a la luz. San Antonio, Texas, marzo de 2021. Esperanza Mendoza murió un martes por la mañana. Tenía 69 años. Cáncer de páncreas. Rápido e implacable, como un ladrón en la noche. Miguel, ahora un hombre de 47 años, voló desde Chicago, donde vivía con su esposa y sus 2 hijos, para encargarse del funeral y de vaciar el apartamento de su madre. Fue en el armario de su cuarto donde encontró la caja. Una caja de zapatos vieja, marca Payless, escondida detrás de cobijas y suéteres que olían a lavanda. Dentro había cartas, decenas de cartas, algunas escritas en papel amarillento, otras en hojas arrancadas de cuadernos, y una en particular que estaba separada del resto, en un sobre que decía, «Para Miguel, cuando yo ya no esté». Miguel se sentó en el piso del armario de su madre y leyó durante horas, mientras el sol entraba y salía por la ventana, mientras su esposa lo llamaba y él no contestaba, mientras el mundo seguía girando afuera, ajeno a la verdad que se revelaba adentro. Las cartas contaban toda la historia: el pueblo en Michoacán, la huida, el cruce del río, Daniel, el amor, la traición, la decisión de irse. Y la carta final, la que Esperanza había escrito para él, explicaba lo más doloroso. «Mi querido Miguel», comenzaba, «si estás leyendo esto, es porque ya me fui».
y porque finalmente puedo contarte la verdad que guardé durante toda tu vida. Tu padre no murió, mijo. Tu padre simplemente nunca vino a buscarte. La carta continuaba con detalles, el nombre completo de Daniel, la última dirección que Esperanza tenía de él, y una confesión que Miguel no esperaba. Hace 10 años, escribió Esperanza, contraté a un investigador privado. Quería saber qué había sido de Daniel, por qué nunca respondió mis cartas, por qué te abandonó sin conocerte. Lo que descubrí me rompió el corazón una vez más, pero también me dio paz. Daniel murió en 1975, un año después de que tú nacieras. Un accidente de construcción en Dallas. Tenía 30 años. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que el investigador encontró entre sus pertenencias. Daniel guardaba todas mis cartas. Todas, incluyendo la foto tuya de recién nacido. Y tenía una carta escrita para ti que nunca envió. Una carta que su familia encontró después del accidente y guardó durante décadas, sin saber a quién pertenecía, sin saber que existías. El investigador la recuperó y está en esta caja, mijo, esperándote, como yo esperé toda mi vida a que Daniel volviera. Miguel buscó en la caja con manos temblorosas y la encontró. Una carta amarillenta, doblada en 3, con su nombre escrito en el frente: Miguel Reyes Mendoza. La abrió y leyó las palabras que su padre había escrito 47 años atrás. Palabras que nunca llegaron. Palabras que explicaban todo. Mi querido hijo, no sé si algún día leerás esta carta. No sé si tu madre te hablará de mí o si preferirá que no exista en tu vida. Y la entendería si elige el silencio, porque le fallé. Les fallé a los dos. Quiero que sepas que te amo, aunque nunca te he visto, aunque no sé el color de tus ojos ni el sonido de tu risa. Te amo porque eres parte de mí y porque eres parte de la mujer más valiente que he conocido. No fui a buscarte porque tenía miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de arruinar tu vida como arruiné la de tu madre. Miedo de que me odiaras si conocías la verdad. Pero el miedo no es excusa. El miedo es solo cobardía disfrazada. Y yo fui un cobarde, hijo, el más grande de todos. Si algún día lees esto, quiero que sepas una cosa. Tu madre te amó lo suficiente por los dos. Y si te pareces en algo a ella, entonces eres la mejor persona que existe. Perdóname, Miguel. Perdóname por no estar. Perdóname por el silencio. Perdóname por ser el padre que nunca fui. Te quiere siempre. Tu padre, Daniel. Miguel lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. Lloró por el padre que nunca conoció, por la madre que guardó este secreto para protegerlo, por los años perdidos, por las preguntas sin respuesta, por el amor que existió, pero nunca pudo florecer. Y cuando terminó de llorar, hizo algo que su madre nunca pudo hacer. Perdonó. Perdonó a Daniel por su cobardía. Perdonó a Esperanza por su silencio. Y se perdonó a sí mismo por haber crecido con un vacío que nunca entendió. Esa noche, Miguel llevó las cenizas de su madre a San Antonio, al Río Grande, al mismo lugar donde ella había cruzado medio siglo atrás. Y mientras el sol se ponía sobre el agua, las dejó ir, junto con el dolor,
junto con los secretos, junto con el pasado que ya no podía cambiarse. Ve con él, mamá, susurró. Encuéntralo del otro lado y esta vez no lo sueltes. Algunas historias de amor no terminan con un beso bajo la lluvia. No terminan con una boda de blanco y una casa con jardín. Algunas historias de amor terminan en silencio, en secretos guardados durante décadas, en cartas que nunca fueron enviadas, en palabras que llegaron demasiado tarde. Pero eso no significa que el amor no existió. El amor de Esperanza y Daniel existió. Fue real. Fue intenso. Y aunque el destino los separó, dejó algo hermoso. Un hijo, una historia. Y la prueba de que a veces amar significa soltar. Esperanza Mendoza cruzó un río para ser libre. Y aunque la vida no le dio todo lo que soñaba, le dio lo más importante: la oportunidad de elegir su propio destino, de criar a su hijo con dignidad, de convertirse en la maestra que siempre quiso ser, de demostrar que una mujer puede ser más que lo que su padre decidió para ella. Y Daniel, aunque nunca tuvo el valor de buscar a su hijo, lo amó desde lejos. Guardó cada carta, cada foto, cada recuerdo de la mujer que dejó ir. Y murió con el nombre de su hijo en los labios. O al menos, eso es lo que a mí me gusta pensar. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Mándala a alguien que necesite saber que el amor verdadero existe, aunque no siempre tenga un final feliz. Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cada semana, 2 cartas olvidadas que merecen ser escuchadas. 2 historias que esperaban ser contadas. Cuéntame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de Esperanza? ¿Te hubieras quedado con Daniel a pesar de todo? ¿O hubieras elegido la libertad como ella? Y si tienes una historia de amor que quieras compartir, escríbeme. Quizás la próxima carta olvidada sea la tuya. Soy Ana, y esto fue Cartas Olvidadas del Corazón. Nos vemos la próxima semana, porque en algún lugar del mundo hay una caja de zapatos esperando ser abierta, una carta esperando ser leída y una verdad esperando salir a la luz. Quizás sea la tuya.